Bienvenidos a una nueva serie de clases sobre astrología. No solo sobre astrología, sino sobre esa búsqueda del sentido que representa esta imagen, ¿no? Encontrar esa luz que hace que nosotros vibremos con otra frecuencia. Para comenzar, quisiera mostrarles cómo todas esas imágenes tan elaboradas que se pueden llegar a hacer y todos esos conceptos tan complejos en los que uno puede llegar, se pueden reducir a una estructura cromática muy sencilla, muy elemental. Esa estructura está formada básicamente por tres puntos. Si ustedes los ven aquí, son los puntos amarillo, azul y rojo. Son lo que se conoce como los colores primarios. Cuando uno coge esos colores primarios y los mezcla, obtiene todos los otros colores del espectro. Por ejemplo, aquí, si uno mezcla el rojo con el amarillo, va a obtener el color naranja. Si mezcla el color amarillo con el azul, va a obtener el verde. Y si mezcla el azul con el rojo, va a tener el violeta. Cada uno de esos 6 colores pueden tender a ser más claros o más oscuros, ¿no? Cuando son más claros, aquí se ve cómo se iluminan los colores y tienden, por ejemplo, el rojo tiende a ser más rosado. Y el rojo cuando tiende al color negro, pues se vuelve más como un color sangre. Y así todos los colores van teniendo matices. Es decir, en todos los sentidos no hay colores puros, ¿no? Los colores puros son un instante en un proceso que se está moviendo. Esto es lo mismo que nosotros utilizamos cuando estamos trabajando en un editor gráfico. Aquí vemos, por ejemplo, el espectro del rojo y vemos cómo el rojo va tendiendo hacia el blanco en un lado y después va tendiendo hacia el negro en el otro extremo. Entonces, acá se ven todos los posibles matices del rojo. Entonces, el rojo tiene o sea, tiene 16 millones de colores, ¿no? Cada uno de estas posibilidades en el computador. Una vez que uno tiene estos 8 colores primarios, estas 8 vibraciones, vamos a empezar a entenderlas y vamos a poder compararlas con una escala más amplia. Este objeto que llamo el cromatón es, por decirlo así, lo que va a representar nuestra propia personalidad. Lo que vamos a ver enseguida va a representar ese contexto en el que esa personalidad se está formando. Entonces, aquí vamos a ver otros 4 tonos que vamos a llamar colores terciarios, porque si el amarillo, el azul y el rojo son los primarios, el violeta, el anaranjado y el verde son secundarios. Pero cuando además de eso uno combina blanco y negro, obtiene 4 tonalidades más. Entonces hay dos posibilidades. Vamos a coger el color anaranjado y lo vamos a combinar primero con negro a este lado y después con blanco a este lado. Y arriba vamos a coger el color azul y le vamos a mezclar un poco de blanco y nos va a dar este color. Y le vamos a mezclar negro y nos va a dar el color que está al otro extremo. Entonces, así podemos hablar no solo de los colores visibles por el ojo, que son los que vemos en el centro, sino también vamos a ver los colores que no vemos, ¿no? Los colores ultravioletas, los infrarrojos, los rayos X y los rayos gamma. Estas 4 polaridades, estos 4 elementos son los que conocemos como el fuego, la tierra, el aire y el agua. Estos no solo son elementos en el sentido clásico, ¿no? En el sentido de la tabla periódica, sino son funciones que nos permiten entender el tiempo y el espacio. ¿Cómo funciona esto? Vamos a decir que el fuego obra gracias al cambio.
¿Por qué el cambio? Porque el cambio se entiende cuando vemos la otra vibración que es la de constancia. La constancia corresponde con la Tierra. Si uno es constante, quiere decir que no cambia. Y si uno cambia, quiere decir que no es constante. El cambiar y el ser constante son dos polaridades que van a formar el tiempo. ¿Qué quiere decir que forman el tiempo? Que van a generar historias. Todas las historias se van desarrollando a partir de una base constante, que es el tema, y dentro de ese tema van ocurriendo cosas. Eso es el fuego. Entonces, de ese baile entre la tierra y el fuego surge el contexto, surge el movimiento, surge las experiencias de vida. ¿Qué pasaría al otro lado? Al otro lado hay dos tipos de movimiento que son complementarios. Uno es el de distanciamiento, ¿no? El de tomar oxígeno, el de inhalar. Y luego viene el de acercamiento, que es el contrario, ¿no? Que es mucho más magnético, atractivo, es un vórtice de energía que todo lo va a hacer atrayendo, ¿no? Entonces, funciona mucho como el yin y el yang. Por eso aquí hablamos del espacio, ¿no? El espacio que se expande y el espacio que se contrae. Son dos principios que deben estar siempre en equilibrio. Ahora, veamos cómo estos cuatro elementos también se pueden combinar igual que los elementos que estaban en el centro. Cuando uno combina el aire con el fuego, surge una voluntad de libertad muy grande, porque el aire como se distancia y quiere expandirse y el fuego quiere cambiar, esa combinación de elementos genera la búsqueda de libertad, genera una energía de libertad, opuesta a la del agua y la tierra. El agua como quiere acercar todo y la tierra como quiere ser constante, eso unido genera una voluntad de seguridad, una necesidad de seguridad, ¿no? Y si yo tengo seguridad o si yo quiero seguridad, debo dejar de lado cierta libertad y si quiero libertad, debo dejar de lado cierta seguridad. Entonces, como ven, siempre el tema de la polaridad es fundamental para uno poder entender estas vibraciones básicas que van a permitirnos armar todo lo que vamos a ver más adelante. Existen otras combinaciones también que me parecen bien interesantes. Cuando uno combina el elemento aire con el elemento tierra, va a tener una mirada objetiva, ¿sí? Porque el aire mira las cosas desde afuera y la tierra es práctica. Entonces, cuando uno mira las cosas desde afuera y es práctico, ve las cosas como las ve todo el mundo. Por eso genera una mirada objetiva. Mientras que cuando uno combina el fuego con el agua, como el fuego quiere cambio y el agua apunta hacia uno mismo, pues esto da sí, una necesidad de ver las cosas desde el propio punto de vista subjetivo. Entonces, estos son todas las posibles combinaciones que tiene el sistema que ahorita les voy a mostrar, que he llamado el sistema Abaxus 3D. Me parece que es importante el 3D por lo que este esquema de colores está en tres dimensiones y empieza a darle una vuelta de tuerca a la clásica, al clásico círculo cromático, donde, pues, que es el que conocemos usualmente. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué ese nombre de Abaxus? ¿De dónde sale el nombre de Abaxus? El nombre de Abaxus sale de dos ideas básicas. La primera es la palabra abacus, una palabra latina, que habla de un instrumento de cálculo, ¿no? Es quizá el primer ensayo de computador que hizo la humanidad. Luego viene el tema de la X. ¿De dónde sale la X? La X sale de una divinidad gnóstica que representaba la unión de los opuestos.
a diferencia de las religiones que vinieron más adelante, no trataba de esa lucha entre el Dios del bien contra el mal, sino que aquí la misma deidad, el mismo símbolo iba a integrar los dos polos, ¿no? El bien y el mal, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, todo integrado para generar una iluminación. Si ustedes se fijan en la parte de abajo, los pies son como de serpiente. Ese tema de las serpientes es bastante recurrente en todos los símbolos de iniciación. Esa serpiente que representa la conexión con el subsuelo, con las raíces, va transformándose a través del torso de este personaje que termina en una cabeza de gallo que es el ave que anuncia el amanecer. Y como anuncia el amanecer, pues representa el despertar. Entonces, a través de una búsqueda profunda, uno logra poco a poco llegar a esa comprensión, ¿no? A ese despertar. Para poderlo hacer, tienen una mano, un látigo. Ese látigo representa la capacidad de agarrar con la mano esa serpiente que abajo estaba libre. Y por el otro lado es ese escudo, ¿no? Que ese escudo va a representar todo lo que son los sistemas mandálicos y todo lo que son los relojes y discos con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿De dónde saqué la idea de este Abaxus, ¿no? De este Abraxas, ¿no? De este dios Abraxas. La primera vez que escuché de él fue caminando, ¿no? Hablando con un amigo por allá cuando tenía 16 años, en el año 82, que hablábamos de un libro que se llamaba Demian, escrito por Germán Hesse. Y ese libro a mí me marcó muy profundamente en ese momento. Había sobre todo un fragmento que me encantó. Decía, el pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Para mí eso se volvió casi como un mantra, ¿no? Entonces empecé a investigar mucho del tema y combinando esa idea que había tenido desde los 16 años a esa propuesta que empezó en el año 2000 cuando pues se lanzó esta idea como ya como un todo integrado. Siempre pensando que debía haber esa combinación entre lo que era la parte de los números y la parte de las imágenes. Los números, no solo los números, sino también todos los símbolos, ¿no? Los símbolos cuando están acompañados de imágenes empiezan a tener una reacción que ilumina, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Este tema de las serpientes no solo de esta corriente gnóstica que no sabemos es bien antigua, sino también se habla de este personaje Fuxi, que fue el creador del I Ching, también representado como dos serpientes que terminan expandiéndose en la parte de arriba casi como si fueran unas alas, ¿no? Entonces, la idea de las serpientes entrelazándose y transformándose en el medio para generar la humanidad pues está clarísima acá. Además que, pues curiosamente, este personaje tiene un compás y este otro tiene una escuadra, ¿no? Símbolos también de toda la metafísica y todo lo que son las constelaciones. El caduceo, ¿no? De la medicina también tiene exactamente la misma idea de las dos serpientes y el ave como culminación, ¿no? De todo el proceso. Un proceso que va creciendo poco a poco, ¿no? Que es evolutivo. También en Centroamérica, Quetzalcóatl era una versión de los dragones chinos, que ambos eran serpientes emplumadas. Esa idea de la serpiente, pero que termina volando, ¿no? El símbolo que acerca más a la tierra con el símbolo que acerca más al cielo. Quería mostrarles este cuadro de Salvador Dalí, que es muy bueno para representar
esa frase que vimos antes, ¿no? Que habla del huevo y de romper el mundo. Quise hacer una versión propia de esta imagen y entonces se me ocurrió hacer una mezcla. Coger esta imagen y poner el texto de Hermann Hesse. Y el resultado fue el siguiente. Aquí vemos cómo el huevo se está rompiendo y vuelve y aparece el tema de Abraxas como esa serpiente que empieza como algo muy oscuro y poco a poco se va iluminando hasta que llega al cielo. El tema de las serpientes está presente, pero está también ese espíritu daliniano, ¿no? Me parece muy curioso, por ejemplo, en esta imagen, que el ave está sosteniendo lo que parecerían como tres látigos, ¿no? Y en la imagen original de la Abraxas se lo ve también no solo con un látigo como el que les mostré antes, de una sola tira, sino en esa imagen se la ve con un látigo de tres cuerdas, ¿no? Esas tres cuerdas aparecen en todos los sistemas de meditación, ¿no? Como el canal izquierdo, el canal derecho y el canal central, ¿no? Entonces, toda esta búsqueda, realmente lo que está hacia donde va es a que uno logre entender cómo transformar eso que a uno le duele tanto y que es parte como de ese dolor muchas veces al que uno se está encontrando muy frecuentemente y cómo transmutarlo para que de eso pueda salir una sabiduría y una comprensión de lo que es el mundo, ¿no? Siempre aceptando el que haya un mundo que se rompa para que pueda nacer un generador de mundos, ¿no? Porque el ave realmente es una generadora de mundos. Entonces, si bien el proceso de limpieza inicial es fuerte, porque la idea sería poder uno sacudirse de todos los conocimientos que tenía anteriormente y empezar nuevamente desde cero, ¿no? Empezar como lo muestra esta imagen. A mí me gustó esta imagen porque me recuerda un poquito las imágenes de los Budas, pero en la imagen del Buda veo algo muy duro, muy estricto, ¿no? Muy severo. En cambio, acá hay una forma de ver naturalmente el conocimiento, de observarse y observar lo que está escrito con cierto equilibrio. Aquí vemos cómo esos dos mundos empiezan a encontrarse, ¿no? El primer mundo es el mundo de la imaginación. Todos estos planetas, todos estos sueños que este personaje podría tener, comparado con el mundo de abajo, que es el mundo de las rocas, el mundo de la materia y el mundo de los libros, el mundo de todos los conceptos, de todo lo que está escrito. Realmente lo que nosotros vamos a hacer aquí es poder integrar esos dos mundos, integrar el mundo de la fantasía y integrar el mundo de la subjetividad total con lo que se sabe racionalmente, que es el mundo de la astrología, por ejemplo, que tiene una serie de normas que están muy bien establecidas, pero con las cuales podemos ver mundos infinitos. Entonces, podríamos decir que en solo una idea, todo lo que vamos a buscar en este curso es un desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal acá? Es esa integración entre el mundo de la materia, el mundo del objetivo y el mundo subjetivo. De ahí pues va a aparecer una luz y esa luz va a ser creativa. Esa luz nos va a permitir no solo entendernos a nosotros mismos, sino también entender cómo crear cosas en el mundo exterior y cómo, si bien no controlar el mundo de afuera, sí poder participar en su creación. Entonces, estas son herramientas ideales para crear, porque puede uno crear en todos los sentidos, no solo en el sentido de la subjetividad o en el sentido de la objetividad o en el sentido, ¿no? En todos esos sentidos particulares, sino empieza uno a ver que hay todo un espectro que puede uno completar, ¿no? Esa es la creatividad,
¿no? Y eso es lo que a mí me recuerda a esta estrella, ¿no? De 8 puntas que va a indicar todos los caminos. Por eso la astrología que, de la que yo participo, la astrología que, que a mí me gusta, es una astrología que a mí me gusta llamar como creativa, ¿no? Fundamentalmente. Es una astrología que además de verificar, como toda la astrología, ¿no? La astrología que nos enseñaron a nosotros y la astrología que se practica generalmente es una astrología que es muy buena para verificar quién ha sido uno, cuándo han sucedido las cosas importantes en la vida de uno y cuándo podrían suceder. Pero esa otra parte, la parte de creatividad, es la que logra coger todas esas reglas, todos esos números como si fueran ese libro y generar esa comprensión y esa integración con el mundo subjetivo para generar pues este poder. Esta misma astrología también se la conoce como la astrología humanista, la astrología evolutiva o la astrología psicológica. En esta imagen me gustó que la astrología humanista pues estaría muy relacionada con la cabeza, la evolutiva con la luz, con el proceso, y la psicológica con el libro, ¿no? Con la forma de entender y dejar las cosas ya objetivamente para todo el mundo. Ahora veamos qué es la astrología. Si yo tuviera que definir qué es la astrología en una sola palabra, yo diría que la astrología es un lenguaje, ante todo es un lenguaje. Es un lenguaje igual que es un lenguaje el inglés, el quechua, las matemáticas, la música, ¿no? El ruso, todos esos son idiomas. Para mí el entender que la astrología es un lenguaje me lleva a comprender por qué uno no debería decir creo o no creo en la astrología. Porque uno nunca diría yo creo en el inglés o no creo en el inglés. Uno no diría creo en la en la notación musical o no creo en la notación musical, ¿no? Creo en la poesía o no creo en la poesía, creo en las matemáticas o no creo en las matemáticas. Uno dice yo sé matemáticas o no sé matemáticas, yo sé inglés o no sé inglés. Igual debería decir con la astrología, yo sé astrología o no sé astrología, pero creer o no creer es como decir que no todo lo que se escribe en un idioma como el inglés es bueno o todo es malo. ¿Cómo va a decir uno eso? Entonces, entender la astrología así le permite a uno comparar lo que es el léxico y la gramática del sistema que nosotros utilizamos como notación, ¿no? El sistema lineal, y compararlo con el léxico y la gramática de la astrología. Miremos un poco cómo es el léxico que nosotros utilizamos normalmente. Es un léxico puramente lineal, formado por una serie de letras que hay que leer en un estricto orden, de principio a fin, y no puede uno combinar palabras ni, ¿no? ni empezar por el final, si yo quiero, o por la mitad o por el principio, sino que debe uno seguir un orden, ¿no? Este tipo de notación se basa en números, letras y sonidos, ¿no? Cada letra representa un sonido. En otras culturas, entiendo que en el alfabeto hebreo, cada letra también tiene un significado. Nosotros perdimos el significado de las letras, pero conservamos sus sonidos. Entonces, esa mezcla de sonidos, números y letras son los que hacen que combinados entre sí forman una gramática, ¿no? Y esa gramática, pues, tienen todas esas leyes que
todos hemos visto en el colegio y que utilizamos normalmente en el hablar. Si comparamos ese sistema con el lenguaje, el léxico y la gramática de la astrología, vamos a ver que aquí los elementos ya no están separados, sino que para poder entender uno hay que entender el que está al otro lado y hay que entender a los vecinos y hay que entender cómo evolucionan unos en otros. Entonces, un esquema como esto, a diferencia de la página de un libro, se puede empezar a leer de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. No hay un orden preestablecido de cómo debo yo leer esta información. Entonces, eso hace que esta información sea bidimensional comparada con la otra, que es unidimensional, ¿no? Es una visión que ya se acerca a comparar, ¿no? A ver esa polaridad, ¿no? Y a poder participar activamente de la observación. A mí me gusta esta representación en colores porque me ayuda a entender algo que aprendí de un astrólogo que me encanta, que es Eugenio Caruti. Y él lo primero que decía es que hay que tener muy clara la diferencia entre lo que es la energía de un signo o la energía de un planeta o la energía, diríamos, de un color y la reacción psicológica que yo como persona puedo tener frente a esa energía. Vamos a un ejemplo. El color rojo en sí misma es una energía de activación, es una energía de inicio y como decíamos al principio, es una energía de cambio. Ahora, si yo, por la situación en la que me encuentro, no quiero cambiar nada y me aparece este rojo, va a cambiar y yo voy a decir, esto fue malo. Pero si yo estoy en un proceso en el que estoy buscando que las cosas se modifiquen y me aparece este rojo, voy a decir, el rojo es bueno, ¿no? Es algo que me impulsa hacia adelante. Entonces, realmente los colores no son buenos o malos, sino que uno, desde su personalidad, que busca siempre lo mejor, pues va a calificar cada una de estas experiencias energéticas en un sentido. La combinación, el balance de esas percepciones es lo que hace la lectura de la carta astral, ver uno en dónde se identifica más, en dónde se identifica menos, qué proyecta más, qué proyecta menos. Para mí los colores son fundamentales y no solo los colores, sino poder ilustrar esos colores en formas, ¿no? Y ahorita la inteligencia artificial le permite a uno hacer unas representaciones de otro mundo, pero hay algo en los esquemas más a lápiz, diría yo, comparado con estos anteriores, que tiene la información condensada de una manera bien interesante. Cada uno de esos colores va a estar relacionado con toda una corriente de pensamiento. Estas líneas que ustedes ven a la izquierda, más adelante quizá las veamos, son los símbolos que se utilizan en el I Ching para representar los 12 arquetipos. Luego vienen estos otros símbolos que son los símbolos de los signos zodiacales. Los que vienen enseguida son los planetas y finalmente hay una correspondencia con los números. Cada uno de estos colores corresponde a toda una serie de conocimientos. Esa es una gran diferencia con el otro lenguaje. El otro lenguaje está hecho para especificar perfectamente, ¿no?, a qué se está refiriendo uno. En cambio aquí uno empieza a hacer analogías muy grandes, tratando de descubrir cuál es esa constante y cuál es ese patrón que hace que dos cosas que inicialmente parecerían totalmente diferentes estén vinculadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este símbolo de I Ching representa una montaña. El siguiente símbolo, el signo astrológico de Libra, es una balanza. Venus es la diosa de la belleza.
Y el número 7 siempre se utiliza para mostrar lo que está completo. Podemos decir que lo que está completo, la belleza, la balanza y la montaña, son parte del color azul. Entonces, aquí ya no es como en el otro lenguaje donde yo puedo decir exactamente a qué me estoy refiriendo. Aquí me estoy refiriendo más es a un patrón, ¿no? Y ese patrón puede tomar una u otra forma. Y tenemos que empezar a desarrollar esa capacidad de ver los matices, ¿no? De ver hacia dónde va a ir un determinado patrón, cómo se va a ir materializando, dónde tiende a concretarse de acuerdo a las variables que están a los lados. Para facilitar la comprensión de estos colores, generé una serie de vehículos emocionales que muy fácilmente representan esa energía o esa vibración que tienen los signos, ¿no? Esa forma de ser. Hay 12 formas de ser características y todas las tenemos todas. No es que, yo soy Géminis, entonces solo voy a mirar los Géminis, sino yo tengo un poquito de Géminis, un poquito de Cáncer, un poquito de Leo y cada uno hace una proporción muy personal, ¿no? Aunque todos tenemos exactamente los mismos vehículos, todos los combinamos de una forma absolutamente original. Esa imagen es interesante, también es creada por la inteligencia artificial. Y pues vemos que esa inteligencia, cuando yo le metí mi círculo cromático, que es el que vamos a ver en las siguientes clases, arroja esto, ¿no? No entiende ningún símbolo, entiende que hay diferentes colores, que hay sectores, ¿no? Empieza a decir, hay unos símbolos que no entiendo, hay unas letras que no entiendo, pero el significado general, vean que es bien interesante. Entonces, esa posibilidad de romper uno su propio esquema es lo que puede generar la creatividad. Si uno siempre está fijo a los esquemas tradicionales, es muy difícil crear, ¿no? El crear se vuelve algo doloroso. Entonces, este es lo que hace que nuestro enfoque se vuelva un enfoque terapéutico, porque en el momento en el que yo empiezo a ver que hay una vibración que yo en cierto momento estoy viendo de una manera, en una vibración que disuena de todas las demás, entonces ya sé cómo lo puedo contrarrestar o qué caminos tengo para yo equilibrar las fuerzas, ¿no? Cuándo me sirven los mismos elementos, cuándo me sirven colores de la misma familia. Bueno, a eso todo lo vamos a ver, ¿no? Cómo funcionan las relaciones entre todos los elementos del sistema. Ahora quiero saltar a otro tema y me gustaría escucharlos, que me cuenten qué piensan de esta imagen, qué sienten cuando la ven. La posición de los dos personajes y su actitud y su energía. Es como si también uno enseñara y el otro estuviera ahí para aprender, ¿no? Más o menos. ¿Podría Sí, apreciarse algo así? sí, sí, muy bien. ¿Qué más te sugiere esa imagen? Yo diría que son Sí, como maestros por encima de nosotros, de los humanos. Estamos ahí como prendiendo velas abajo y ellos están por encima del universo. sí. Es una sabiduría importante, ¿Y qué diferencia hay entre los dos? que el uno explica y el otro atiende, y puede ser Sí, que el uno explica y el otro también consulta. sí, Quizás la filosofía, la lógica, la razón versus lo espiritual, posiblemente la religión. exactamente. ¿No? En el personaje de la izquierda, ¿ustedes a quién se imaginan? ¿Con qué tipo de personajes? Un padre,
Sí, el de la izquierda. Y el derecho yo vería una persona más como un filósofa, un autor, un viajero, un aventurero. Un físico podría ser, ¿no? En la antigüedad, ¿no? El mismo filósofo era alquimista, era astrólogo y era astrónomo y era, ¿no? Antes era el conocimiento, el que tenía el conocimiento, mientras que al otro lado estaba el que tenía la fe, el que conectaba con los mundos superiores y por eso tiene esta cruz, ¿no? Que se eleva por encima de las cabezas de ellos, ¿no? Está agachando la cabeza, mirando hacia abajo, pero al mismo tiempo está elevando esa cruz como símbolo de su fe. A mí me llama la atención el personaje del fondo, un personaje que se ve al fondo del lado derecho obscurito, por ¿Mm? ahí atrás, de negro pues, ¿Mm? no sé si lo ven. Ahorita lo vamos a ver más grande. Entonces, A para mí es propósito, perdóname, Sergio, a sí, propósito de dime. eso, Jackie escribe, porque me parece que no puede hablar, dice la espiritualidad, la religión y la astrología en unión. O sea, tiene relación con lo que tú venías diciendo también. Ujú. Y fíjense que estos son los dos grandes contradictores de la astrología. Por un lado, la religión y por el otro lado, la ciencia, ¿no? Entonces, visto desde otro punto de vista, aunque tienen una gran sabiduría, también hay un punto en donde no aceptan el cambio, ¿no? No aceptan esa, ese, ese poder que tenemos de entender nuestra propia situación y no solo a través o de la religión o de la sabiduría de los maestros antiguos, ¿no? La época acuariana viene a decir todos tenemos acceso a la información y no necesitamos guías externos, los guías los tenemos adentro de nosotros mismos. Por eso, estos dos principios son los que en astrología vamos a llamar Júpiter por un lado y Saturno por el otro. Esa es una perfecta representación de lo que significa Júpiter y Saturno en astrología. Júpiter realmente no significa un planeta, no es que el planeta nos haga hacer cosas, es que esta figura de un maestro espiritual, el símbolo de Júpiter y el planeta Júpiter, todos pertenecen a una sola vibración. La vibración que aquí decimos que es la que correspondería a los colores infrarrojos, que aquí es el color anaranjado con blanco, ¿no? Es el color de la expansión, el color de abrir la mente, mientras que Saturno va a ser la sensatez, el polo a tierra, es decir, ¿no? Está en colores más oscuros también. Tiene acá unos instrumentos, ¿no? Entonces, él a través de la experiencia va a verificar la realidad. En cambio, este otro personaje está volcado hacia arriba. Entonces, esa es la relación también que hay entre estos dos planetas, ¿no? Planetas que, como bien decía Pilar, son de otro nivel, ¿no? Están mucho más, están en un nivel que cubre a todos los otros seres humanos, ¿no? Son como principios generales. Si nosotros vemos la realidad de estos dos planetas, pues vamos a ver que ambos son gaseosos. Son además de gaseosos gigantescos. Dicen que caben por lo menos 1000 tierras dentro de Júpiter. Uno no podría aterrizar en Júpiter porque es una bola de gas. Lo mismo que tampoco podría aterrizar en Saturno. Son bolas de gas. Y como son bolas de gas gigantes, representan colectividades, representan grupos de personas muy amplios, a diferencia de los otros planetas que ellos nos van a representar a nosotros. Entonces, veamos con más detalle pues, la imagen, ¿no? Eso que veíamos ahorita, se ve muy claro esa combinación de yin y yang. Si vemos a la izquierda, hay como la representación de un pueblo, podríamos decir, donde hay más luz que sombra, y al otro lado hay una pequeña casa que está oscura, pero hay una pequeña vela encendida. Entonces, donde hay más oscuridad, todavía queda una luz, y donde hay luz, aparece la oscuridad. Entonces, eso es parte de esa interacción entre esos dos mundos
que finalmente va a representar esta vela con dos llamas, ¿no? Son las llamas de la polaridad, las llamas de la dualidad, que por eso es que me parece tan interesante esa deidad gnóstica, ¿no? Ese símbolo gnóstico que integra todo, ¿no? No es una parte o la otra, sino es una parte y la otra, ¿no? Esa posibilidad de integrar tanto los principios, ¿no? Sociales con los principios universales, pues ahí llega uno a la comprensión, a ese principio de iluminación que veíamos en la imagen anterior. Entonces, igual, la luz sería Júpiter, la oscuridad sería Saturno. Oscuridad no entendida en el sentido de malo, ¿no? Porque nosotros siempre decimos oscuridad igual malo, sino oscuridad en el sentido de inconsciente. Nosotros vamos a ser conscientes o inconscientes de todos los aspectos de nuestra carta. Hay aspectos que reconocemos muy fácilmente y hay otros que decimos yo así no soy. Definitivamente este tipo de forma de ser no me representa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Veamos cómo esa religión y esa filosofía finalmente van a permitirnos hacer un salto. Aquí vemos otra imagen donde vamos a ver al mismo Saturno que habíamos visto antes, o al mismo Saturno que habíamos presentado antes, pero ahorita con otro tono, con un tono azul claro. Y aquí aparece la imagen de la religión como dogma, ¿no? Esta figura del religioso que solo se guía por el libro y no deja que nada más tenga valor, se va a enfrentar a ese nuevo planeta que aparece, ¿no? Después de la Revolución Francesa, que se llama Urano. Urano es el planeta de la tecnología. Urano aquí lleva la voz cantante. Urano, como aparece en el mismo momento en el que sucede la Revolución Francesa, ya de entrada ese planeta viene cargado con la idea de renovación, con la idea de un nuevo mundo, ¿no? Y gracias a eso, pues todas las colonias más tarde se fueron independizando y empieza a surgir lo que más tarde va a ser la Revolución Industrial. Todo esto es parte de ese primer viso de la entrada del arquetipo acuariano a nuestro mundo, ¿no? Ese arquetipo que ya va a ser horizontal, que va a estar basado es en la inteligencia y no tanto en las creencias, ¿no? Que va a ser más objetivo. Entonces, empieza a haber otro enfrentamiento nuevo, ¿no? El enfrentamiento entre el Saturno, que es lo clásico, lo que está convenido, y este Urano que viene a proponer cosas nuevas siempre, que viene a mostrarnos nuevos caminos. Y eso es lo que hace la astrología, ¿no? La astrología nos permite siempre ver otra forma de vernos diferente a la que creíamos que era de una manera casi que dogmática, ¿no? Sobre todo, muchas veces decimos, yo sé quién soy. Y a veces cuando decimos eso, estamos creando un personaje estático, ¿no? Muy duro, ¿no? Y tenemos que poder soltarnos para ver otras capas, ¿no? de la percepción. Veamos otro ejemplo, ¿no? Ya vimos cómo Saturno se convierte, en cierta forma, en Urano. Por el otro lado está Júpiter, que se va a transformar en el otro planeta transpersonal que se llama Neptuno. ¿Cómo funciona aquí? Júpiter aquí nos está mostrando esa capacidad de dar, ¿no? Está ofreciendo su conocimiento, está ofreciendo, ¿no? Su experiencia a esta máquina de aprendizaje que representa perfectamente esta inteligencia artificial generativa que puede producir este tipo de imágenes. Porque es que realmente estas imágenes, aunque sean hechas por un ordenador y vayan sintetizando una cantidad de conocimientos de otras personas,
el resultado final es un resultado muy personal, que le permite a uno expresar exactamente lo que está pensando. Eso quiere decir que hay una conexión muy directa con la forma de uno pensar. Entonces, aquí nosotros, con todo este proceso de decir me gusta o no me gusta, esto vale, esto no vale, estamos cargando ese mundo de sabiduría que va más allá de lo personal. Entonces, uniendo estos dos polos, pues surgen imágenes como estas, que son tan fantásticas como son increíblemente tecnológicas. Para lograr una imagen de estas se necesitan muchas neuronas invertidas de muchas personas con unos equipos interesantes, pues increíbles, ¿no? Y que empiezan a sintetizar todo, ¿no? Claro, desde nuestro lenguaje astrológico podríamos decir que sintetizan tanto lo uraniano como lo neptuniano, ¿no? Ya en su momento iremos viendo en detalle qué significa cada una de estas vibraciones, ¿sí? Que permiten la fantasía con esa visión del mundo, ¿no? Diríamos que esta sería la parte uraniana o astronomía. Y bueno, ahora quiero hablar de otro tema que me parece importante cuando uno está iniciando la astrología, porque uno se enfrenta mucho a mucha crítica sobre lo que es la astrología. Una de las críticas que en principio podría tener sentido, pero ahorita vamos a ver por qué no, es la que dice, bueno, ¿qué pasa cuando hay dos gemelos? Cuando hay dos gemelos, nacen al mismo tiempo en el mismo lugar. Luego, tienen la misma carta astral. Si tienen la misma carta astral, pues lo normal sería que pensáramos que deberían tener la misma personalidad. Lo que sucede es que todos somos dobles, todos tenemos muchas caras, ¿no? No solo los gemelos, sino nosotros mismos, cuando nos vemos al espejo, podemos verificar que un hemisferio se ve diferente al otro. Cuando dos gemelos nacen con una misma carta, lo que realmente sucede es que es como si ambos hubieran ingresado en la misma ciudad, pero cada uno de ellos hubiera escogido un lugar diferente de la ciudad. Entonces, en un lugar de la ciudad, pues hay más actividad, en otros lugares de la ciudad, pues es más calmado. Hay unos lugares que en este sitio serían más cercanos al agua, hay otros que estarían más cercanos a lo vegetal, ¿no? Entonces, eso es lo que no solo los gemelos, sino nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros va a experimentar con la carta astral. Uno a veces va a poder estar viviendo en un lugar de la carta astral y luego se puede ir a otro lugar de la carta astral. Depende de la edad, depende del contexto, depende de la pareja, ¿no? Muchas veces el tener una pareja con un tipo de vibración hace que uno escoja determinados, ¿no?, signos de su propia carta y rechace otros que los puede proyectar en la pareja. Entonces, no solo es cuestión de cuál es mi carta, sino cuál es mi carta combinada con la carta de los demás. Porque mi carta se lee diferente cuando estoy al frente de otra persona. Y cada uno tiene su estructura. Hay personas que son más sociales, menos sociales, ¿no? Que tienen más recursos, menos recursos. A unos les gustan las ciudades más clásicas, otras las ciudades más modernas. A otros les gusta la fantasía. Esto me encantó por lo fantástico de las... Claro, yo soy arquitecto, entonces pues a mí estas imágenes me parece, después de lo que luché yo haciendo perspectivas, pues poder hacer esto ¿no?, en unos clics, en unas horas, pues es increíble. Entonces, entendiendo esto así, pues vamos a darnos cuenta que en el fondo la astrología es como un instrumento musical.
Cuando uno va a una tienda o va a un lugar donde va a conseguir un instrumento musical, uno puede llegar a saber cómo se toca, cómo se afina, cómo se compone, pero no va a tener ni idea de cómo se va a interpretar, si se va a interpretar de una manera virtuosa o se va a interpretar de una manera desastrosa. Esto depende ya no de la carta astral, sino del nivel de conciencia de la persona. Y eso me parece bonito tenerlo claro, ¿no? En la carta yo no puedo ver si una persona tiene un nivel de conciencia elevado o tiene un nivel de conciencia bajo. Eso es independiente totalmente de la carta. Lo que le dice a uno la carta es una serie de potenciales. Y dependiendo del nivel de conciencia, pues uno lo interpreta de una manera o de otra. No hay nunca una carta realmente mala. No hay cartas malas. Lo que hay es buenos, regulares y malos intérpretes, ¿no? Uno con la astrología aprende a ver el instrumento, a decir, vea, es que tiene esto acá y tiene esto acá, porque antes como que es a ciegas, como que uno por pura intuición trata uno de tocar su instrumento y los que tienen unos instrumentos un poco más sencillos, pues la logran más rápido, pero hay otros que tienen unos instrumentos bastante complejos que si no es con una herramienta como estas, pues le va a quedar a uno muy difícil. Ese símbolo de la astrología para mí es clave. Este instrumento, ¿no? Que surgió de un instrumento que se inventaron por allá hace poquito, ¿no? En un concierto, creo que en Madonna. Me parece muy simbólicamente muy interesante porque tendría fundamentalmente dos posiciones. Uno podría tocar este instrumento como está esta persona aquí en el centro, o podría tocarla desde los lados. Lo mismo pasa con la carta astral. Cuando yo toco mi carta astral desde el centro, yo tengo posibilidad de acceder a todas las tonalidades de mi ser. Pero si elijo tocar desde afuera, si quiero tocar todas las tonalidades, voy a requerir a otra persona que me ayude con algo de lo que está al otro lado. Entonces, así también se combinan las cartas, ¿no? Yo toco algo de lo que me queda más cercano y espero y llamo a alguien que me ayude con lo que no puedo tocar. La imagen que salió acá me pareció increíble porque parecería casi como si fueran unas cartas, ¿no? Son como unas tarjetas. Y es perfecta la simbología entre lo que es el número y lo que es la imagen, ¿no? Lo que veíamos al principio. Ese orden perfecto de las notas musicales y la colección de cartas que uno va poniendo poco a poco según sus propias experiencias y que nunca se repite. Entonces, poder articular esa mecánica estricta con esa capacidad de libertad y de experiencias y de dinámica es lo que hace que la astrología sea un completo placer. Y bien, pues esa era la charla que quería darles como introducción. Quise poner esta imagen como para enfatizar la idea de que esto es música, disfrutémoslo. Por eso las frutas, disfrutémoslo. Para terminar, quería hacer ya como un postrecito, ¿no? Unas imágenes para que las comentemos y miremos a la luz de todo lo que vimos ahorita, qué se les ocurre. Entonces, veamos un poco más cerca esta imagen. ¿Qué creen ustedes que representa esta imagen? ¿O qué podría representar esta imagen? ¿Quién se anima? El Eh, mundo, ¿cómo lo ve el niño que está ahí sentado, ahí, perdón, de pie, en la Sí. mitad de como su mundo, su cabeza, su imaginación? ¿Y hacia dónde está mirando? Está mirando al frente, mirando al fondo, mirando a izquierda, derecha. Como a la derecha, pero como planetas, Sí. ¿Qué yo. diferencia hay entre el mundo de la derecha y el mundo de la izquierda? ¿Qué sienten? No es que no lo veas desde la cabeza, sino desde la sensación. ¿Cómo se siente
el hemisferio de la derecha aquí y cómo se siente el hemisferio de la izquierda? Yo diría que hay como una dualidad. Ujú. eh, Como a la izquierda es como un poquito más luminoso y a la derecha es más oscuro. Pero además demuestre como la complejidad que hay adentro del niño, de las diferentes posibilidades en su mundo. Ujú. ¿Qué otras diferencias ven entre los dos mundos? Y tenemos que empezar a usar nuestra capacidad de ver, porque en la carta astral va a ser igual. Lo que pasa es que está todo codificado en símbolos, pero la idea de sensación va a permanecer. Cuando yo veo una carta astral, siento que hay unos lugares que son más luminosos, por ejemplo, y otros que son más oscuros. Yo pienso que es como esa mente inocente que está absorbiendo toda la simbología que le ofrece el universo, porque pues no estamos viendo letras ni palabras, o sea, estamos viendo como una simbología que el universo o lo que él percibe le está ofreciendo. Entonces él está absorto recibiendo dentro de su pues es un niño, o sea, que pienso que es como esa mente en blanco o mente inocente que está dispuesta a recibir todo lo que el universo le ofrece alrededor, con símbolos, ¿no? Con simbología. No como nos enseñaron a nosotros con letras, con el abecedario, significado de palabras, sino los mismos símbolos pueden ser unos oscuros que no pueda que no entienda en ese momento, pero está dispuesto a percibir todo lo que el universo le está ofreciendo en simbología. Claro, si Eh, cada uno de nosotros pudiera pues describir esta imagen, describiría algo distinto. Sí, Sergio, Sí. yo lo veo a él como mirando hacia el futuro, hacia el aire, hacia los planetas, hacia el universo, y está dejando como atrás el pasado, como pasado y futuro, y lo material con lo mental, con lo aéreo, con el universo, pues, más amplio, una Sí, mirada más amplia. sí. Si lo vieran como elementos, el de la izquierda, ¿qué elemento sería? Y el de la derecha, ¿qué elemento sería? ¿Qué les suena? ¿Cómo lo sienten? Tierra y aire. ¿Cuál tierra y cuál aire? Izquierda tierra y el derecho aire. ¿Todos piensan lo mismo? Yo diría fuego en la Sí, izquierda y aire en la derecha. ya. ¿Alguien siente algo distinto? Yo diría fuego a la izquierda y tierra a la derecha. ¿Por qué? El fuego es la luz que se ve Sí, ahí sí. y a la derecha es oscuro. eh, no sé, me inspira Para, tierra. para mí, Sergio, sería el izquierdo sería fuego y el derecho sería agua. ¿Por qué? ¿Qué le ves en la... O sea, ¿por qué es agua el de la derecha y no el de la izquierda? El de la derecha es agua porque es más oscuro y hay bastantes figuras esféricas como conchas, me parece, como marino. Vea. Y aquí dice agua y fuego con el aire adelante. El abismal es oscuro. Sí, aquí vamos a fijarnos mucho por un lado, en que el de la derecha está en colores cálidos y colores tierra. Si fuera agua, debería ser más azul o debería tener, ¿no? Debería ser más azul, yo creo, ¿no? Si fuera azul, esto sería pura agua.
como es colores tierra y además está lleno de planetas, los planetas son cuerpos físicos. Vean que al otro lado solo tiene como un planeta, de resto es puro movimiento, pura energía. Entonces, aquí hay como esa, no sé, como ese flujo unidireccional, ¿no? Podría representar muy bien a esa figura del padre, ¿no? Del maestro que veíamos en en las imágenes anteriores, ¿no? El que tenía la cruz. Mientras que este otro es lo que va a representar exactamente lo que está pensando ese filósofo, ¿no? Que tiene una cantidad de interpretaciones de lo que es lo físico, de lo que es la realidad, mientras que el otro lo único que está buscando es la luz, ¿no? Y el todo se centra en llegar a la luz, a la iluminación, mientras que aquí es descubrir el mundo en toda su complejidad. Lo interesante es que este personaje aquí está mirando más hacia esa oscuridad, más hacia ese fondo que hacia la misma luz. ¿Por qué? Pues ya es cuestión de cada cual que arme en su cabeza por qué tienen la espalda la luz y está mirando hacia este cuerpo de la derecha. ¿Qué dirían ustedes que representa en ese sentido? Pasado y futuro, ¿será? Sí, puede ser. Para definitivamente lo que tiene uno atrás es el pasado y lo que tiene adelante es el futuro. Pero también lo que uno tiene atrás es lo consciente, lo inconsciente, y lo que tiene uno adelante es consciente. Nosotros no podemos ver en la nuca, ¿no? Entonces siempre automáticamente por nuestro propio diseño, siempre vamos a tener una sombra, algo que no estamos viendo. Muchas veces es la misma luz la que no vemos, aunque la tenemos al lado. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros equilibramos estos dos mundos? ¿No? Y yo creo que eso es lo que también de lo que nos habla esta imagen que está en el centro, como de un mundo en el que todo se integra en la realidad, ¿no? Mientras que estos otros dos polos son como esas intenciones, esas fantasías, ¿no? Eso que queremos lograr, pero finalmente no se ha logrado, solo hasta que se pasa por ese portal, ¿no? Pasa uno por el ascendente, como decimos en astrología, y sale a un mundo, ¿no? Y cada uno de nosotros sale a un mundo diferente. Bien, pues esa era básicamente la presentación que tenía. A mí me pareció fascinante, Sergio. Te felicito. Es impresionante ver esas imágenes y cómo tú las presentas. A mí me parece que hay otro nivel de conocimiento. A mí me parece que hay una apertura a cantidad de símbolos que estamos entrando en conocer. Y me parece que el niño mirando de pronto sí a la tierra, porque es lo que el contacto primero que uno tiene, pero el conocimiento está en toda la imagen. Y es un conocimiento desde que uno nace a conocer toda esta simbología y la entrada de nosotros a otros niveles de conocimiento. Así lo veo. Interesante, gracias. Sí, yo estoy muy feliz con esta forma de expresar porque realmente siento que puedo hurgar en lo que quiero decir y no solo mostrar los símbolos, porque ya uno cuando tiene un poco de experiencia, el símbolo dice todo esto. Uno solo con ver una señal ya dice uno, es todo esto de acá. Pero cuando uno está aprendiendo, pues solamente está acostumbrado a esa visión clásica, ¿no? De que cada símbolo debe tener un significado y si no sé ese significado particular, entonces no sé leerlo, ¿no? En astrología uno más bien como que ve qué cosas podría decir, pero no tiene uno nunca la certeza de qué es exactamente, ¿no? Entonces, esa es otra visión, pues, complementaria a la que siempre vamos a utilizar a la hora de hablar, ¿no? Que es un lenguaje lineal, nosotros no podemos hablar en dos dimensiones, tenemos que hablar solamente
¿no? Quizá el lenguaje corporal ya sea algo del lenguaje más bidimensional o tridimensional. Ya que dice, es hablar sin hablar con las imágenes. Sí, como dicen siempre, vale más una imagen que 1000 palabras, ¿no? En la imagen inicial de Saturno con Saturno y Júpiter, Júpiter tenía ese báculo y me evocaba esas imágenes del tarot, mejor dicho, hubo dos imágenes ahí muy fuertes que me parecieron fascinantes relacionado con el propósito que tú tienes con esta visión de la astrología. Y es al fondo esa imagen del barquito que va navegando y la imagen o todo lo que vamos incorporando y recordando y aclarando con la astrología es un mapa de ruta y por eso lo que explicaste de las gemelas me pareció fascinante. O sea, eso no está determinado, depende de muchas cosas, cómo vamos interpretando y vamos eligiendo según las posibilidades, ese mapa. Entonces esa imagen del barquito me pareció fascinante. Y la otra, Júpiter, con ese báculo que evoca también la unión de cielo y tierra. En tus libros, al principio de tus libros, tú haces una referencia a las leyes universales. Y en las leyes universales una cosa muy bonita y también da mucha claridad en la vida de cómo es arriba, es abajo. Entonces esas energías de los planetas pues nos acompañan y nos inspiran en el camino, en este mapa que estamos recorriendo y vamos decidiendo cómo transitar, pero con la claridad de dónde venimos, por qué estamos acá y para dónde vamos. Me parece fascinante. Muchas Gracias. gracias. Algo muy importante que, bueno, vi ahí es que están los dos polos, tanto la religión, que es la fe, como la ciencia, que es al no ver, no creer. También los dos polos en ese sector. Claro, y mira Y cómo llevan a extremos, ¿no? A veces la extrema religión y la extrema ciencia empiezan a disonar, pero una fe en uno mismo que sea sensata, ahí hay un equilibrio. Y son los mismos principios. Y es cuestión de moderación, ¿no? De ser un dogmático a ser una persona con visión. Y de ser científico, ¿no? Solo vale la materia, a ser una persona práctica, sensata y que ve las cosas como son. sí, y es lo mismo y la imagen del niño al final, tanto la luz hacia el pasado, de donde viene el niño y a donde quiere llegar. Hay una partecita donde está, en la misma parte donde está la luz, en el mismo sector, o sea, como una línea perfecta, hay una parte oscura, como un ojito. Yo le veo como un ojito, le digo así un ojito porque es como una parte, como en la misma línea de la luz está una parte oscura. Entonces veo también como los dos polos. Sí, donde ahí hay un ojito. Yo le llamo el ojito, pero está casi al mismo nivel. El niño quiere descubrir cosas más allá. Y ¿Qué hay utiliza allá? la Ujú. astrología para eso, ¿no? Los números. Sí. Interesante eso de que haya dos mundos, ¿no? Siempre hay ese mundo. ¿Quién va a saber qué es lo que realmente nosotros nos imaginamos cuando vemos una carta astral y qué vive la otra persona? Hay dos mundos donde realmente uno lo único que puede ver es su mundo. Uno puede intuir lo que puede experimentar el otro, pero solo como a través de una ventana. Si quiere ir a descubrirse a sí mismo, hacia su futuro. Eso es.
Esto es también bien bonito, porque esta es más astrológica y genera un mandala en donde hay dos personas, ¿no? Y casi que tres. Serían los tres niveles, el nivel básico, el nivel que está mirando el centro y un nivel ideal. En el diseño humano también se habla de una sombra, un talento y una virtud, ¿no? El talento, cuando nosotros conectamos con nuestro talento, es cuando entramos en contacto con nuestra creatividad. Y en la otra parte es la parte de observador, ¿no? No necesariamente es una sombra, pero sí es como querer estar al margen, ¿no? Como en la película, no tomarse la pastillita y ver el mundo desde afuera. Todos estos serían todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder llegar a este centro. Para mí esta partecita, la primera, la que dices tú, que es como una sombra, para mí es como el cuerpo físico o la materia. La del centro, para mí, es el alma y la que está arriba es el espíritu. Sí. Sí, en eso del alma y el espíritu, ¿cómo lo entiendes? ¿Qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? El alma es la que lleva todas las cargas de muchas vidas y el espíritu es uno solo siempre. No lleva ningún dolor, es puro. El alma es la que viene a limpiar y a sanar muchas heridas. Y hacer la integración final, ¿no? Sí, O sea, la tarea del espíritu es guiar al alma para poder elevar su vibración. Su experiencia cotidiana, ¿no? La que está. Exacto, sí, trascenderla, trascenderla. Sí. El alma siempre está en un estado de dolor y sufrimiento, de alteración, de agitación, y la tarea del espíritu es poder guiar al alma a su propia liberación, y todo sucediendo dentro de un mismo cuerpo humano. siempre que se enferma el cuerpo, el alma previamente, antes ya es la que ha recibido toda La se ha enfermado, alteración. la alteración. Sí. Claro, es una desconexión entre la experiencia cotidiana y ese Ujú. mundo de símbolos y de órdenes, ¿no? De estructura universal al que todos respondemos, ¿no? Al final tenemos que hacer una experiencia de balance, de combinación de esa. Vuelve a ser otra vez, ¿no? La muchacha con el libro, ¿no? Donde estamos tratando de buscar esta experiencia que no está en un lado ni en el otro, no es ni nuestra propia subjetividad, ni tampoco es lo que está escrito en el libro, es eso intermedio que se logra cuando uno, ¿no? Hace clic. Ese es el punto de clic. Bueno, pues esta era la idea, inspirarlos para seguir en el curso. Vamos a ver imágenes súper potentes, ¿no? Esto es como lo que llaman la hiperrealidad o la realidad aumentada, ¿no? Esto es una capacidad de expresar cosas como nunca antes lo había podido hacer. Antes me gustaba mucho hacer sesiones con cuadros, sesiones con fotografías, pero realmente lo que se logra con esto, ya pudiendo yo decir quiero una imagen de esta, con estas características y que exprese esto, pues es incomparable. Entonces, bueno, pues